Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos los fans de la pareja turca que conquistó corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de ese titular tan jugoso, secreto revelado, Can Yaman en fiesta privada de Demet Özdemir, ¿qué pasó? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, rumores y sobre todo, en lo que realmente sucedió en esa noche que parece haber marcado un antes y un después. Y antes de empezar a desgranar toda esta historia, si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos la información más candente y los chismes más interesantes del mundo del espectáculo. El mundo de la farándula turca, y en especial la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, ha sido un torbellino de emociones y especulaciones desde que comenzaron a trabajar juntos en la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable y la audiencia rápidamente se enamoró de la idea de que esa chispa trascendiera la ficción. Durante un tiempo los rumores de su romance fueron constantes, alimentados por apariciones públicas, viajes y gestos que parecían confirmar lo que todos esperaban. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y en la industria del entretenimiento en general, las relaciones pueden ser tan volátiles como la fama misma. Y es precisamente en este contexto donde surge el misterio de esa fiesta privada de Demet Özdemir y la supuesta revelación de un secreto por parte de Can Yaman. A ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. Después de un periodo de aparente noviazgo público y mucha atención mediática, la pareja sorprendió a muchos al anunciar su ruptura. Fue un golpe sobre todo para los fans que habían invertido tiempo y emoción en su historia de amor. Sin embargo, la vida sigue y los protagonistas de estas historias también. Y es ahí donde entra en juego esa fiesta privada de Demet Özdemir. Se hablaba de que Demet estaba celebrando algo importante, quizás un nuevo proyecto, un cumpleaños, o simplemente una reunión con amigos cercanos. Y la sorpresa llegó cuando se confirmó la asistencia de Can Yaman. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto? ¿Es una señal de reconciliación? ¿Un reencuentro casual? ¿O simplemente dos profesionales que se respetan y mantienen una buena relación a pesar de haber tomado caminos separados en lo personal? El titular sugiere que se reveló un secreto, lo cual aumenta aún más el misterio. ¿Podría ser un secreto sobre su pasado juntos? ¿Algún dato desconocido sobre su relación? O quizás algo que tiene que ver con sus vidas actuales y sus proyectos futuros. La intriga es palpable, ¿verdad? Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de estas dos estrellas, se volvieron locos con la noticia. Las especulaciones volaron. Algunos decían que era una muestra de que la amistad entre ellos seguía intacta, y que Can Yaman quería mostrar su apoyo a Demet en su celebración. Otros, más románticos o simplemente ávidos de drama, apuntaban a una posible reconciliación. Y luego estaban aquellos que, basándose en el secreto revelado, insinuaban que algo más profundo y revelador había ocurrido en esa fiesta. Lo cierto es que hasta donde se sabe públicamente, no hubo ningún anuncio oficial de reconciliación ni la revelación de un secreto que cambiara el mundo. Sin embargo, la presencia de Can Yaman en un evento privado de Demet Özdemir, después de su ruptura, ya era en sí misma una noticia importante. ¿Por qué asistir si no había una razón significativa? O quizás la razón era simplemente mantener una conexión humana y profesional. Analicemos las diferentes posibilidades. Si fue una reconciliación, podría ser que tras un tiempo separados, ambos se dieran cuenta de que lo que tenían era valioso y decidieran darle una segunda oportunidad. En el mundo del espectáculo, las presiones de la fama y las agendas apretadas a menudo dificultan el mantenimiento de las relaciones, y a veces, la distancia ayuda a ver las cosas con más claridad. Podría ser que ambos hubieran madurado, resuelto sus diferencias y estuvieran listos para intentarlo de nuevo, esta vez quizás con un perfil más bajo o con una estrategia diferente para proteger su relación de los ojos del público. Por otro lado, la amistad. Es perfectamente plausible que dos personas que compartieron una relación íntima puedan mantener una amistad sólida después de separarse, especialmente si la ruptura fue amistosa. Can Yaman podría haber sido invitado por Demet como un amigo cercano, para compartir un momento especial, y su asistencia no tendría por qué implicar nada más que eso. Demet, como anfitriona, podría haber querido incluir a alguien importante en su vida, independiente mente de su estado sentimental pasado.
Y Kan, al aceptar la invitación, estaría demostrando madurez y respeto por su antigua pareja. Ahora, sobre el secreto revelado. Este es el ingrediente que realmente añade picante a la historia. ¿Qué secreto podría haber sido revelado en esa fiesta? Si pensamos en un secreto relacionado con su relación, podría ser algo del tipo: nos dimos cuenta de que somos mejores amigos, o estuvimos juntos en secreto por X motivo. O quizás algo completamente ajeno a su relación directa, pero que ellos compartían como confidentes. A veces en las fiestas privadas, entre copas y risas, las personas se abren más de lo habitual. Podríamos imaginar escenarios. Tal vez Kan Yaman, en un momento de sinceridad, compartió con Demet algo sobre su carrera, sus miedos, sus aspiraciones, algo que ella, como alguien que lo conoce bien, era la persona ideal para escuchar. O quizás Demet le confió a Kan algún detalle sobre su próximo proyecto que él, como colega y amigo, podría darle un consejo valioso. Las posibilidades son infinitas y sin una fuente oficial o una declaración directa de ellos, todo lo que tenemos son interpretaciones y especulaciones. Es importante recordar que la prensa a menudo exagera o distorsiona los hechos para generar titulares y atraer lectores. Un encuentro casual puede ser presentado como un regreso triunfal, y una conversación amistosa puede ser interpretada como una confesión impactante. Por eso siempre debemos tomar estas noticias con un grano de sal. Sin embargo, el hecho de que Kan Yaman haya asistido a la fiesta privada de Demet Özdemir es innegable. Y eso en sí mismo es una señal de que hay una conexión, ya sea de amistad, de respeto profesional, o algo más. Los fans, anhelantes de verlos juntos de nuevo, seguramente habrán interpretado esta asistencia como una luz de esperanza. Y es natural, cuando uno se encariña con una pareja en la ficción y en la vida real, desea que su historia tenga un final feliz. Para entender mejor el contexto, pensemos en sus carreras actuales. Demet Özdemir ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo producciones internacionales, consolidando su posición como una actriz talentosa y versátil. Por su parte, Kan Yaman también ha estado enfocado en su carrera, explorando nuevas oportunidades en el mercado global, especialmente en Italia, donde ha ganado una gran popularidad. Con agendas tan ocupadas y carreras tan demandantes, cualquier tipo de relación, ya sea romántica o de amistad, requiere un esfuerzo consciente para mantenerse. Entonces, ¿qué pasó realmente en esa fiesta? La respuesta más honesta es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la presencia de Kan Yaman en un evento privado de Demet Özdemir generó un revuelo considerable, alimentando las esperanzas de los fans y abriendo un abanico de posibilidades. Podría haber sido una celebración de amistad, un gesto de apoyo mutuo, o incluso el inicio de algo nuevo. El secreto revelado podría ser simplemente la confirmación de que, a pesar de lo que el público pueda pensar, ellos mantienen un vínculo importante. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet Özdemir y Kan Yaman sigue cautivando al público. Su carisma individual y la química que comparten, ya sea en pantalla o fuera de ella, los convierten en figuras de gran interés. Y este tipo de eventos, aunque envueltos en misterio, solo avivan aún más esa fascinación. Para concluir, hemos explorado el intrigante titular sobre la fiesta privada de Demet Özdemir y la supuesta revelación de un secreto por parte de Kan Yaman. Hemos analizado las diferentes interpretaciones posibles, desde una reconciliación hasta una amistad sólida, y hemos subrayado la importancia de tomar la información con cautela en el mundo del entretenimiento. Lo que queda claro es que la conexión entre Demet y Kan sigue siendo un tema de gran interés para los fans, y su presencia conjunta en un evento privado, sin importar la razón, es una noticia que no pasa desapercibida. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por su interés en desentrañar este misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hubo reconciliación? ¿O simplemente una muestra de amistad? ¿Qué creen que fue ese secreto revelado? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Con cada suscripción, cada me gusta y cada comentario, nos ayudan a seguir creando el contenido que aman. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.